Bueno, iglesia, buenos días, bienvenidos, Dios les guarde, gracias por estar acá. El Señor todo lo hace con un propósito y precisamente el mensaje de hoy es que como iglesia, este año cumplimos 25 años. Estamos entrando a una edad madura y como iglesia, este año el pastor Juan Manuel recomendó que compartiéramos para que más de uno de nosotros de pronto no lleva menos, otros más. Los que más de pronto tiempo llevan conocen la historia de la iglesia, pero la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y empieza por el conocimiento mío, empieza por el propósito mío, el propósito por el cual asisto a una iglesia. ¿Por qué yo voy a una iglesia? ¿Realmente qué busco yendo cada domingo a la iglesia? ¿Por qué me gusta esta iglesia? ¿Qué de bueno tiene esta iglesia? Este año completamos 25 años y queremos desarrollar una serie con base en el proceso de la vida abundante de nuestra iglesia. Más de uno podrá decir, no, la iglesia no improvisa nada. Los que sembraron inicialmente acá, seguro que ellos derramaron lágrimas. Los que hoy en día recogemos, cosechamos, desconocemos las lágrimas de aquello. Y es lo que queremos compartirles a ustedes hoy, darles a conocer el propósito de vida abundante de nuestra iglesia y el papel trascendental que cada uno de nosotros hacemos acá y el propósito por el cual Dios nos tiene. Inicialmente, el proceso de la vida abundante, el pastor lo vamos a compartir ahorita. La idea es que un poquitico del diamante, pero mientras tanto ustedes tienen en su boletín la asamblea, en la carpintería. Tú tienes tu boletín ahí, yo voy a ir voy leyendo el editorial. De pronto más de uno dice, yo me lo sé, tal vez sí. De pronto uno dice, no, yo me lo sé, sí, pero ¿cómo lo has aplicado de pronto a tu vida? Dicen que cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. En la carpintería. Aquí más de uno conoce de carpintería, de hecho, más de uno trabaja con las manos la carpintería. Jesús fue carpintero. Fue una reunión de las herramientas y la hicieron para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia. Yo soy el presidente, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar inmediatamente. La causa, pues hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando a todo el mundo. En fin, cedió. Él dijo, bueno, acepto mi culpa, pero pido que también fuera expulsado el tornillo. Pidió que expulsaran el tornillo. La razón del tornillo, ámbelo acá donde está. La razón del tornillo dijo que había que darle muchas vueltas y que quizás demasiadas para que sirviera de algo, de resto era inútil. Ante el ataque del tornillo aceptó también, pero a su vez pidió que fuera expulsada la lija. Dijo, no expulsen la lija, hermano. Hizo ver que era muy áspera en su trato, tenía fricción con el resto de las herramientas. Y la lija cedió y aceptó. Su culpa también, pero también hizo una petición.
La lija estuvo de acuerdo y la condición fue que expulsaran el metro. Se la pasa midiendo a todo el mundo. Se cree perfecto. Dice que no tiene defecto. Bueno, a fin y al cabo, expulsaron el metro. Y el Petro dijo, siempre y cuando él llegó y dijo, bueno, está bien, expúlseme, está bien. No tengo excusa, de hecho soy perfecto. De hecho, el metro es una medida perfecta. ¿Qué tiene uno que reclamarle a un metro? ¿Quién podrá reclamarle a un metro? Nadie, en verdad. De pronto entró el carpintero, se puso el delantal, utilizó el martillo, la lija, el metro, el tornillo, finalmente tocó la madera, esta madera tosca, y la convirtieron en un precioso mueble como este. Nadie dijo nada. Cuando nuevamente quedaron solas, nuevamente reanudaron la asamblea. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valioso. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos. Centrémonos en la utilidad que brindamos, en nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el tornillo era fuerte, que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar aspereza. Observaron que el metro era preciso y exacto y no comete errores. Esa es la iglesia de Cristo. Y por eso el mensaje de hoy es ese proceso de vida abundante. ¿Y de dónde emana el proceso de vida abundante y el nombre de nuestra iglesia? Primero emana de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y el segundo paso para llamarse palabra viva es Jesús, nombre sobre todo nombre, es Juan 10. Y ahí viene, pero 10b. Porque ahí encontramos, en Juan 10:10 encontramos dos cosas. El propósito de Satanás, del enemigo, y el propósito de Dios. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y dice Juan 10:10, dice en el Evangelio, y dice Jesús, y yo he venido para traer vida, y vida en abundancia. Y se estaba refiriendo a Jesús, el buen pastor. Y está diciendo que Él era el buen pastor. Y que Él daba la vida por sus ovejas. Y que había falsos profetas. Y que el que no entraba por la puerta, sino que la salteaba, venía a robar. Como Satanás. Nosotros tenemos un propósito en la vida. Nosotros no podemos pensar que deambulamos para allá y para acá sin un propósito. Si Dios te tiene aquí es porque tiene un propósito. De hecho, la definición de iglesia es que nosotros somos sacados del mundo y traídos acá adentro, con un propósito. Muchas veces nos pasamos la vida buscando propósitos. Tú puedes buscar lo que quieras, puedes ir al lugar que quieras, puedes preguntarle a quien quiera, pero cada quien quiere buscar propósitos. Tener una esposa, tener hijos, tener un mejor trabajo, y siempre queremos tener y más. Eso es así. Está dentro del propósito y no está mal. Pero descuidamos el propósito real por el cual Jesús vino. Él dijo que Él deseaba que tuviéramos vida y vida en abundante, y se refiere a una vida abundante, una vida espiritual, a una vida más allá. Porque si con los recursos que consiguiéramos tuviéramos toda la felicidad aquí, seguro Jesús hubiese perdido, hubiese venido en vano. Porque Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones.
pero confíen porque ya yo he vencido al mundo. Esas son las palabras. Entonces, ¿a qué vida se refiere el Señor? La palabra abundante en el griego es perizón, que significa excesivamente, esa es la que Dios quiere para ti, altamente, esa es la que Dios quiere para ti, para mí, más allá de la medida, esa es la que el Señor quiere para ti, para mí, más superflujo, una cantidad abundante para ser considerablemente más de lo que esperaría o anticiparía. Y nosotros hoy queremos empezar por este proceso de vida abundante porque cuando llegamos acá, el pastor Juan Manuel nos ha explicado el diamante. Ese es un diamante de béisbol. El diamante de béisbol tiene algo que llaman ofensiva y defensiva. Hay un equipo que ataca, otro que defiende. Juan 10:10 completo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, oposición. Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Y que cuando llegamos a la iglesia tenemos que entender una misión dentro de la iglesia. Y que todos iniciamos por acá. Y van a haber 4 series, 4 prédicas para entender este diamante. Y poder entender y nosotros después tomar una decisión, bueno, ¿y yo qué hago en la iglesia? Y entender que el centro de todo es la adoración. ¿A quién? A Él. A Él. Porque la palabra dice, solo a Dios adorarás. Le dijo Jesús cuando fue tentado. Solo a Dios adorarás, a nadie más. Y empezamos aquí. Usualmente, acá donde dice misión, ahí vamos a terminar porque ahí es donde tenemos que, la idea es que todos lleguemos a las misiones para poder cumplir la visión de la iglesia. Mientras vamos evangelizando, vamos llegando a cada miembro de la iglesia a la plena madurez y que pueda ser utilizado con sus dones y su talento en plena madurez en el lugar del mundo donde Dios lo necesite, no donde los necesite el pastor, donde me necesite, no, donde Dios me necesite. Ahí yo pueda con mis dones y talento ir y servir. Esa es la idea, llevarlo allá a las misiones. Bueno, esa no las predica Janet, pero hoy vamos a hablar de la membresía. Es membresía, conociendo a Cristo. ¿Quién no conoce, quién no ha tenido un encuentro personal con Cristo y no lo conoce? Todos conocemos a Cristo, ¿verdad? Todos conocemos a Cristo. Entonces ya ahí está, estamos en la primera base, conociendo a Cristo. Y eso, conociendo a Cristo, apenas yo conozco a Cristo, debo hacerme miembro de una iglesia. Y iglesia, todo en tu boletín tienes, todo comienza con Dios, no comienza por mí. Todo lo que existe no comenzó, la iglesia comenzó con Cristo, con Dios, porque habían sinagogas, o sea, iglesias. No establecía realmente como iglesia, porque la palabra iglesia, recordemos que la escuchamos ya en los Hechos, ¿verdad? La iglesia de los Hechos. Porque Jesús caminó con 12, yo no entiendo a Jesús, caminó con 12. Caminó en el sermón del monte, eran 120. Ese día en el sermón del monte, cenó con ellos 120. Cuando llegó a Getsemaní ya habían 12. Y cuando llegó a la cruz solo uno llegó. Entonces todo comienza con Dios. Tienes tú en tu material ahí, todo comienza con Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuimos creados con el propósito para servirle a Él, para entregar nuestra vida a Él. Yo no sé si tú no crees en la vida eterna. Yo creo en la vida eterna, porque la palabra de Dios lo dice. Y la iglesia tiene algo en la clase 101, es que dice que todo cuanto nosotros predicamos acá,
la regla infalible, dice el pastor Juan Manuel. La plomada de la iglesia es la palabra. Por eso nosotros insistimos tanto en que hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que creer en la palabra, porque esta es la palabra de Dios, no es un libro común. Y si tú no la lees, pues no podrás conocer el propósito. Quien creó el metro, yo no me imagino lo preciso, ¿no? Pero tiene un creador. Todo cuanto existe a tu alrededor tiene un creador y tiene un manual. Pregunta, ¿nosotros no tenemos un creador? La Biblia nos dice que Él es nuestro creador. Como que creemos poco a rato realmente. Entonces, si yo creo que yo puedo dominarme a sí mismo, me estoy convirtiendo en un Dios yo, en el Dios de mi vida, y me estoy entronando yo en mi corazón. Y el centro de mi vida y de mi corazón es yo. Y eso llaman orgullo. Y el orgullo es el principio de la caída. Por eso es que nosotros día a día tenemos que entender el propósito, caminar con el propósito y buscar un propósito, porque la palabra de Dios dice, Jeremías dice a mí, yo no sé por qué siempre me va a Jeremías, porque es que Jeremías es fuerte, él dice engañoso y perverso es el corazón del hombre. Wow, no tiene remedio, en algunas versiones dice no tiene cura. Por eso nosotros tenemos que revisarnos día a día, porque él es engañoso. Y no solo es engañoso, es perverso. Y si no estamos con el Creador, vamos a fallar. Entonces, en el segundo punto encuentras ahí que nacimos por la voluntad de Dios y para sus propósitos. El propósito real de toda iglesia es que glorifique a Dios, es que adore a Dios. Para su gloria nacimos. Nosotros, ¿por qué existimos? Porque Dios necesita, por amor a la humanidad, necesita un remanente que alcance a otros, que dé a conocer la obra redentora de su Hijo, que no nos dé vergüenza hablar de Jesús, que no nos dé vergüenza entregar mi vida a Él, porque de resto soy una farsa. Soy una farsa. ¿Por qué existimos nosotros como iglesia Palabra Viva de Jesús? De pronto alguno te lo has preguntado, ¿verdad? ¿Por qué existimos? ¿Por qué realmente? ¿Por qué yo y esa iglesia será de sana doctrina? Primero es una iglesia de sana doctrina, creada según el propósito de Dios y para los propósitos de Él. Y dos puntos adicionales son: creemos que un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión nos hará una iglesia fuerte, hará una iglesia que no muera con el tiempo, hará una iglesia que de los mismos miembros de la iglesia se levanten pastores, predicadores. Ustedes cada domingo ven un predicador diferente acá, gloria a Dios por ello. Porque cada día crecen y crecen y crecen, y cada día ustedes me ven sentado allá porque yo soy el que debo estar sirviendo. Porque Dios dice que no debo estar como teniendo señorío sobre ninguno de ustedes, sino siendo ejemplo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nos alegramos porque aquí se levantan y queremos que cada uno, mira, la visión que Dios le dio al pastor Juan Manuel no es estúpida. Si tú te alineas a esa visión, algún día anhelamos que cualquiera de ustedes esté acá predicando, pero hay un proceso. Debes cumplirlo, debes ser obediente. Los que estamos acá que predicamos fue porque pasamos. Costó, claro. Yo era de los que criticaba, aquí sí hay activismo, aquí hay mucho libro, aquí sale caro. Nada comparado.
Nada comparado con el propósito que Dios tiene para tu vida, para que lo glorifique. Pero tienes que ponerte. Nosotros creemos en la gran comisión. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Acompáñenme a leer ahí la gran comisión. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y dependen los profetas. Y habla solo al corazón de nosotros, nos habla solo al amor de nosotros. Prójimo, más de uno cree que prójimo es pobrecito, el indigente, el que está en la calle, el que está con frío, el que la esposa lo abandonó. Prójimo es pobrecito. No, prójimo, la palabra prójimo es próximo. En el original es próximo, o sea, la persona más próxima que está a ti, ese siempre va a ser tu prójimo. ¿Por qué? Porque a él lo puedes ver, dice el Señor. A Dios no. ¿Cómo vas a decir que me amas si el que está a tu lado lo detestas? Esa es la definición real. En eso Él quiere que lo amemos, que demostremos ese amor hacia su Hijo, hacia mi prójimo. Por lo regular es mi esposa, por lo regular son mis hijos, por lo regular son las personas más allegadas, por lo regular son las personas en Transmilenio, por lo regular es el indigente que se te sube y se te acerca. Gloria a Dios por los venezolanos, que ya vemos pocos. Sí, bendito sea mi Dios, que algún día yo pueda decir, oh, gloria inmarcesible. Pero lo rechazábamos. Y decimos que amamos a Dios. Este es el gran mandamiento que Dios ama, que lo amemos, que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos con amor ágape. Y la gran comisión, Cristo dijo, por tanto, id es, hermano, es un mandato, es una orden, es el general diciendo, van, Señor, pero es que el enemigo es mucho, vas, Señor, pero es que voy a perder, vas, Señor, pero es que voy a morir en el combate, vas. Id y hacer discípulo. Yo debo estar discipulando a alguien. Los ancianos de la iglesia, nosotros los más ancianos, ojo, anciano no quiere decir los que más el pelo blanco tengamos, no, anciano es aquella persona que por joven que sea conoce las escrituras. Ese es un anciano, por joven que sea. Recuerde que nosotros no dejamos huella por lo que hacemos. Nosotros no dejamos legado por lo que hacemos, sino por las huellas que dejamos. Por lo que tenemos, no, por las huellas que tú dejas en la vida de tus hijos. En tu generación tú tienes que dejar huellas. Y eso nos manda el Señor, id y hacer discípulos. Dice, en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Cómo enseñamos nosotros usualmente? Usualmente a bibliazo no enseñamos. A bibliazo no enseñamos. A los esposos, yo tomo el ejemplo de los esposos, que la esposa, gloria a Dios por ella, pero a veces son canzonas, ¿verdad? Pero nosotros no las cambiamos a punta de cantaletas. No, las cambiamos a punta de que yo tengo que cambiar. Entonces, cuando yo cambio y entiendo que yo tengo que cambiar, que las cantaletas de mi esposa son culpa mía y asumo mi papel y la ayudo, mi esposa va a cambiar directamente. Yo tengo que cambiar, soy yo. Las cantaletas mías no van a cambiar a mi esposa. No la van a cambiar, ni ella tampoco a mí. Ella tampoco a mí. Pero a las cantaletas yo no puedo hacerla cambiar cantaleta, yo la cambio a punta de amor. A punta de asumir mi responsabilidad de sacerdote en mi casa, de guiarla a ella. Ese es entonces Dios manda que le enseñemos. ¿Y cómo enseñamos nosotros los hijos? Con ejemplo. Con ejemplo. Olvídate. Con correa no lo vas a enseñar, olvídate. Con ejemplo tus hijos van a seguir tus huellas.
Que guarden. ¿Cómo le enseñamos que guarden? Hablando con ellos, conversando con ellos. Mi hijo, corrigiéndolos. A los hijos hay que corregirlos. A los miembros de la iglesia tenemos que de vez en cuando corregirlos. No ponerse bravo por si uno les dice algo, hay que corregir. Nosotros debemos ser corregidos. Mire, gracias a Dios aquí hay varios predicadores, porque hay iglesias que solo el pastor predica todos los domingos. Se vuelve aburridor, para mí aburridor, porque yo necesito comer palabra ahí. El que más necesita alimentarse de palabra soy yo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dijo que debo ser ejemplo en medio de la grey. Ahí estoy cada domingo comiendo palabras de los predicadores. Gracias, Señor, por ello. Porque me edifico yo. Esa gran comisión es un mandato también. ¿Por qué existimos como iglesia? Existimos para tercero, existimos para celebrar la presencia de Dios, y eso es adoración. ¿A quién tú adoras? En realidad, ¿quién tú adoras? Que tú dices, ay, yo adoro. ¿Recuerda cuando estaba muchacho uno decía, y uno adoraba algo? ¿A quién tú adoras realmente? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es servicio, mis hermanos. Todo cuanto tú haces es servicio. Todo cuanto a ti te llega pongo un ejemplo, yo soy médico, ¿verdad? Que no lo soy. Pero todo cuanto a una carrera de medicina un médico hace apenas atiende a un paciente es servicio. Lucerito es bacteriólogo, y todo cuanto hace es servicio. Servir a los demás. Mira, yo te sirvo de esto. Es médico y ella sirve desde el punto de donde usted sirve. Para eso existimos nosotros, para adorar al Señor. Por eso hay que entender cuál es la adoración, porque él decía que él necesitaba, él dijo que un corazón contrito y humillado él no despreciaba. Porque el corazón contrito adora, entrega. Existimos para vivir como familia de Dios. Nosotros somos una familia, quiéralo o no. Huela tu perfume mejor que el mío o no, somos una familia. Te lo garantizo. Vivas donde vivas, somos una familia. Si estás aquí porque tú perteneces a esta familia, y como familia esperamos que tú asumas responsabilidad dentro de tu familia. El pastor Juan Manuel llega un día y nos dijo, mira, cuando tú tienes tus hijos, apenas el niño empieza a caminar, empieza a darle responsabilidad. Dile que coloque los zapaticos, dile que lleve allá, cuando tenga la cajita de la basura, y yo lo he hecho con mi nieta, digo, coges y llévalo a la basura, babucha, coge su carrito y lo lleva a la babucha, y lo echa. Empieza un niño a servir. Y se le vuelve un hábito que cada vez que tenga a la babucha, porque o de no, ay, voy a terminar siendo yo su sirvienta. Tienes que corregir a tu hijo, porque cuando el muchacho, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si es varoncito y tú no lo corriges y grita a la mamá, cuando sea grande va a gritar a la esposa. Si es niña y grita al papá, cuando sea grande va a gritar al esposo. Y uno dice, ¿por qué hay problemas en los matrimonios? Porque desde niña gritaba. Nosotros existimos como una familia, para vivir como una familia, de vivir en comunión. Y nosotros en comunión debemos decir las cosas, porque dice su palabra que Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Cristo nos une. Existimos para comunicar la palabra de Dios. Todos deberíamos ser predicadores.
Todos deberíamos levantarnos como predicadores, prepararnos para predicar la palabra. Todos deberíamos sacar tiempo. Mira, hay tiempo para todo. Tú tienes 24 horas y tienes tiempo para todo, menos para leer la palabra. Tú tienes tiempo para mirar los mensajes en redes sociales, pero no tienes tiempo para leer las escrituras. Y nosotros somos comunicadores, pregoneros de la palabra de Dios, por eso lo hacemos acá. Gloria a Dios por los predicadores, porque son valientes, se necesita valentía, ustedes no saben cuánta. Necesitamos que se levanten más con valentía, que nos acompañen, que nos ayuden, que se preparen, que hagan el proceso de vida abundante, que puedan llegar acá en la extensión del reino. Existimos para formar el pueblo de Dios. Tú y yo existimos para formar el pueblo de Dios ya, porque ya conocemos a Cristo. Y hay un pueblo que no ha sido formado y necesita de ti. ¿Y por qué? Porque el trabajo de Dios es tan grande como Dios mismo. Hay muchas almas que se pierden. Hay dos destinos. Yo te puedo decir una sola cosa hoy. Tú podrás tener el propósito que quieras en la vida y cada quien puede tener 10, 20, 30, 40, 100 propósitos en la vida, pero en la Escritura solo hay dos propósitos. El uno es la presencia de Dios y la gloria de Dios, y el otro es el infierno. Y muchas almas corren hacia allá. La palabra de Dios lo dice. Muchos son los que corren por esa parte espaciosa. Y nosotros deberíamos dolernos las almas perdidas. Mira, formar el pueblo de Dios es discipulado. Es discipular al pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí están discipulando a alguien? ¿Cuántos están siendo discipulados realmente? No vas a crecer si no te discipulas. Empieza por la obediencia. Eso es discipular. ¿Sabe qué es discipular? En realidad me puse a buscar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, y discipular es tan difícil que la respuesta que encontré, creo que fue del pastor John MacArthur, que dice que discipular es pretender yo formar en alguien el carácter de Cristo, y eso no es fácil. Todo lo que hacemos aquí es discipular. Mira, consejería es discipular, decía él. Retiros de mujeres es discipular, es disciplinar. Consejerías de pareja que hace Mauro con Pili es discipular. CFC Kid es discipular los niños desde pequeños. La red de hombres cristianos es discipular. Predicar es discipular. Las invitaciones que hacemos para varones es discipular. Los grupos café es para discipular. Escuela de liderazgo es para discipular. CFC, vidas de alto impacto, es para discipular al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios discipule a alguien. No hay cosa más maravillosa que tú te sientes con alguien y que tengas empatía con él y puedas compartir lo que tú sabes y colocar esa parte. Imagina que es tan grande que es yo por ejemplo, coger a Julio César y querer formar en Julio César el carácter de Cristo en él. Y el día que yo lo vea, el carácter de Cristo crece en él, como lo hago con Ever, yo celebrar, porque ya el carácter de ese varón está formándose en él. Con Diego, ese carácter formándose en él. Y que yo lo vea que pueda tener el carácter de Cristo, manso y humilde. Decía René, una piedra envuelta en terciopelo. ¡Wow! Ese carácter suave por fuera, tierno por fuera, pero carácter fuerte que no lo hace retroceder nada. Eso hacemos en la iglesia, nosotros tenemos, no lo hacemos desde ahorita, se hace desde que la iglesia inició, desde que aquellos que sembraron con lágrimas, se hace. Desde la pandemia nos alejó, hacíamos varones, nos encontrábamos los varones, ahorita los llamamos valientes. ¿Valientes cuánto? 4. Pero con eso iniciamos y con eso nos contentamos. Jesús arrancó solo y hizo la obra redentora. Perseveramos, no retrocedemos.
Existimos para demostrar el amor de Dios y eso es ministerio. Ministerio. Extensa y larga la palabra ministerio y tan fácil. Ministerio, ministrar. Por eso cuando nombran ministro de defensa, es servidor de la defensa a una nación. Presidente es un servidor de la nación. Pastor es un servidor que cuida. Y hay veces que nos englobamos y nos vamos tan alto. El sistema, el mismo de la nación, la seguridad de la nación, la misma los hace que intocables, pastores intocables. Y eso es lo que no son ministros, no están ministros, no son ministros. Y ministrar empieza por casa. Mi ministerio no empieza en la iglesia, mi ministerio no está en el pastorado, mi ministerio está allá, cuando le lavo el plato a mi esposa. Ahí, donde a medianoche pongo mano en su cabeza y lloro por ella. Ahí empieza mi ministerio, cuando yo oro por mis hijos, ahí empieza mi ministerio. Ahí empieza. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, dice la versión que yo tengo acá, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor, a Jesús. Y ahí donde viene el punto del cual nos vamos a centrar un poquitico y vamos a ir ya cerrando la prédica. Ahí donde viene el compromiso mío con la membresía. ¿Qué es ser miembro? Miembro no es pertenecer. Miembro no es pertenecer. ¿Qué es ser miembro? Querer pertenecer tampoco. Miembro es yo decidir. Miembro es yo decidir servir con amor a esa iglesia que ya llevo años caminando. Miembro de la iglesia es dejar de estar sentado en la silla y empezar a extenderle el brazo a otro, la mano, el tinto, el café, a los nuevos que llegan, atenderlos amablemente a los nuevos que llegan. Miembro es madurar, miembro es de dejar yo ya estar alimentándome con lechita espiritual, no adulterada, y ya alimentarme con palabra, un alimento sólido, dice Pablo. Es dar un paso más allá. Es decidir yo entregar y no que me den. La diferencia entre miembro y asistente se resume en una sola palabra: compromiso. Adquirir compromiso. Ya el niño en la casa ya camina, ya el niño tiene 2 años, 3 años. Ya el niño tiene que empezar a adquirir compromiso. Tenemos un ejemplo, en el jardín tenemos una niña de 2 añitos. 2 añitos cumplió, está en el jardín. Cuando le dije yo a la mamá algún día, yo le dije, si no la pones a hacer algo, ella te ocupa todo el día. Porque es pila. Pero llegó al jardín el primer día, pataleó. Pero el segundo día le dijo a la mamá, mamá, vete. Mamá, vete. Se concentra, hace lo que la mandan, hace lo que las demás niñas hacen. Nosotros somos los que la subestimamos, pero Dios tiene un propósito con esos niños. Cada uno se están formando, se están discipulando para la extensión del reino. Tenemos el ejemplo de Sofi. Sofi llegó aquí que doña Mirta andaba. Ya no, doña Mirta ya anda tranquila, llega, se sienta, relajada, disfruta. Porque llegó al centro de formación y está siendo discipulada por personas profesionales. Gloria a Dios por el amor de Pili, gloria a Dios por el amor de Sareli, que entregan su vida misma. Ellas están formando a Cristo en el corazoncito de esas niñas. ¡Wow! ¿Y dónde hacen eso? Aquí lo hacemos, hermano. El viernes duró todo el día la niña. Todo el día, no molesta.
Y ese es compromiso, que hay aquí gente comprometida. Ese es compromiso, que hay gente comprometida aquí que ha dejado la comodidad de sus casas y ha decidido: yo doy un paso adelante, voy a capacitar, voy a dar. Una mamá de una niña dijo: yo soy enfermera y voy a venir a enseñarles higiene oral todos los días. Alguien supiera inglés y dijera: yo vengo a enseñarle inglés una semana, una hora, por ejemplo, para las niñas. Gloria a Dios. Lo necesitamos. Necesitamos levantarlas integral, y dentro del cuerpo de Cristo hay todas. Solo te tienes que levantar, mi hermano o mi hermana. Cristo necesita en tu obra, tu iglesia te necesita, tú haces parte de esta iglesia, en esta iglesia te amamos, en esta iglesia nos amamos. ¿Hay diferencia? Claro que hay varias lijas, claro, hasta yo puedo serlo. Y si alguien tiene la lija del Señor para lijarme a mí, gloria a Dios, porque me pule. Ese es compromiso. El compromiso no es con la iglesia, el compromiso no es con el pastor Juan Manuel, no es conmigo, no es con mi esposa, no es con el cuerpo directivo ni con los líderes. El compromiso es primeramente con Jesucristo, punto. Porque Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y tomar su cruz no es dejar el problema que tienes para seguir a Jesús. Es que con el problema que tienes, con la dificultad que tú tienes, seguirlo. Es a pesar de la respuesta que aún no has recibido de parte de Él, no date por vencida y seguirlo. Es a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por mí y no he visto respuesta en años de oración, síguelo. Eso es con Jesucristo. Y el compromiso con la iglesia, porque de la manera en que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, lo somos. Y todos miembros, los unos, ¿sabe de quién? De los otros. ¿Sabe qué significan los unos de los otros? Los arciniega con los robles con los castillos con los becerros. Esos son los unos con los otros. Es una familia y otra familia y otra familia que se une para hacer una familia grande y fuerte. El propósito es que esta iglesia tenga 2, 3, 4 servicios y cualquiera de ustedes pudiera predicar acá. Ayudar con la predicación, con la valentía de formarse, de entregar tu vida a Cristo. Yo no te estoy diciendo, pero tu vida va a ser diferente. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y tienes una convicción, tu caminar va a ser diferente. Eso es compromiso. La iglesia es la comunión, la iglesia es una familia, finalmente es todos un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, a pesar de las diferencias. Así que operamos con base en las reglas, no operamos con base en las relaciones, no con base en reglas. No se trata de mí. No es que yo quiero que los demás hagan lo que yo quiero, no, es cómo lo hacemos. Tú sabes hacerlo, sí, ayúdame. ¿Tienes conocimiento en esto? Sí, con humildad yo te ayudo, hagámoslo. ¿Puedes ayudar en esto? Claro, hagámoslo. ¿Hay falencia en esto? En toda casa lo hay. En toda familia lo hay. Hay diferencias, pero hagámoslo. Te amo con las diferencias que tenemos. Yo amo a mi iglesia con las diferencias que tengo. Yo cedo, yo menguo. Eso es diferente. Como miembro, ¿qué se espera de mí dentro de la iglesia? Ahora sí ya estoy hablando directamente dentro de la iglesia Palabra Viva de Jesús. Recuerda que nació de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y Juan 10:10. Jesús vino a traernos vida y vida en abundante, no sin antes olvidarnos de Juan 1:1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dimos su gloria, y por eso el nombre es sobre todo nombre. Y así se llama nuestra iglesia. Palabra viva Jesús, nombre sobre todo nombre. Porque el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará.
toda lengua confesará que Él es el Señor. Y como miembro, ¿qué se espera de mí? Esperamos como miembros de la iglesia, primero, que realmente te hagas miembro. Y acá, para hacerte miembro, hacemos algo que llaman clase 101 y hasta ahí voy a llegar. Porque ahí te vamos a dar a conocer la historia, en qué nos basamos. Y después que hagas la clase, tú decides si continúa o no. Es así de sencillo, porque una regla que hay dentro de la clase 101 es que respetamos la individualidad. Es que respetamos la persona en sí, el ser. ¿Qué es mi decisión? Te la respetamos. Jesús lo hizo. Y pensamos entonces que tú adquieras reconciliación y haces un pacto, algo que llaman pacto de membresía. ¿Por qué? Porque dice en misma clase 101 decimos que lo que no se firma no vale, o lo que no está escrito, pues no vale. Yo puedo decir que soy dueño de un BMW, ¿verdad? Eso es lujoso, pero si no tengo los papeles no es mío. Así me suben él. Entonces no vale. Entonces, ¿por qué necesitamos una membresía? Porque necesitamos proteger la unidad de la iglesia. Los miembros de la iglesia, una familia con la otra deben de estar pendientes en la unidad de nuestra iglesia, a pesar de las diferencias, a pesar de que no me guste. ¿Por qué? Porque son decisiones. Y si no, algún orgullo hay en mí. Cuando alguien tiene algo que decirme, yo debo aceptarlo porque tengo que estar dispuesto como ministro a aceptar y a sufrir. Aceptar la responsabilidad, asumir responsabilidad. Y a medida que, aun cuando yo pretenda tener la razón, la otra persona debe siempre tener la razón. Debo darle prioridad a lo que él me dice, sin descalificarlo. Necesitamos proteger la unidad de la iglesia, actuando con amor hacia los demás miembros. Amémonos los unos a los otros, entrañablemente con un corazón puro. Pero yo les dije al final lo que decía Jeremías, que engañoso y perverso, pero ¿sabe qué? Dice no tiene remedio, pero tiene cura. Jesús es la cura a nuestro corazón perverso. Jesús curó mi corazón. Jesús sanó mi corazón de odio. Jesús sanó el orgullo que había en mí. Estaba en mi corazón. Jesús sanó muchas perversidades que habían en mí. Y las curó. Y las sanó. Y me viene curando. Y a ti también lo hará contigo. Seguirá haciendo su proceso porque Él dice que Él retarda su venida. Que Él sigue perfeccionando su iglesia que Él ganó a precio de sangre, no los hombres. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué te necesitamos realmente como miembro? Porque necesitamos compartir responsabilidades en la iglesia. Yo necesito compartir responsabilidades en la iglesia. El pastor Juan Manuel necesita compartir responsabilidades en la iglesia porque no se acaba. Se aburre y hay una estadística muy peligrosa y por eso quiero hacer énfasis, tocar tu corazón, que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, de hacerte miembro responsable de tu iglesia. El 70%, hoy en día, el 70% de las personas que ejercen pastorado, liderazgo en la iglesia, sufren de depresión. ¡Wow! Depresión, sí, no son los ungidos de Dios, son seres humanos. Cargan. Yo hablaba con una chica que día que no se está congregando y se puso a llorar acá y estaba con mi esposa. Y yo le dije, ¿por qué no estás viniendo? Me dijo, ay, es que el trabajo, el cansancio, lo uno, lo otro, que te estás congregando. Me dijo, no, eso es malo. Lo único que te pido es que no es malo. Pastor, ¿usted por qué se preocupa tanto por mí? Yo le dije, porque yo debo velar por tu alma. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que yo muera.
Qué mal he sido con ustedes. Y es así. No es mentira, de resto seríamos una farsa. Si yo no oro por cada uno de ustedes, mi esposa no ora por cada uno de ustedes, si no vela por su alma, si no dobla con sus rodillas, somos una farsa. Porque la palabra lo dice, como los que han de dar cuenta. No me la van a perdonar. El Señor no me la va a perdonar porque yo di un paso adelante y dije, me pasé acá, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no quiero ser uno falso. Queremos honrarte, glorificarte con lo que hagamos, con verdad, así nos cueste lo que nos cueste. Y hay temor, y hay cobardía, y hay vaina, y uno dice, no, es cuando, ¿qué hacemos? Dijo un pastor una vez, ¿qué hago, pastor, si la iglesia se me quedó sola? Tenía 300, dijo, y apenas tengo 10. Y el pastor le dijo, párate al frente y pregúntales que si también se quieren ir. Jesús lo hizo. Necesitamos gente comprometida, dispuesta a dar ese paso, dispuesta a estar aquí, comprometidos con la iglesia, no conmigo. Tienes una iglesia que amas, da tu vida por ella. Perteneces a una iglesia, entrega. Ay, si no lo hago, respetamos tu decisión. Pero Dios ordena, son mandatos. Sé enseñar, tenemos un espacio para que tú enseñes. Yo lo dejo a tu disposición. La verdad es eso. La responsabilidad de la iglesia necesita ser compartida, porque de no tu iglesia a la cual tú perteneces puede morir. El árbol, por alto que sea y frondoso, muere. Y hasta las raíces desaparecen. Por eso hay que andar pendiente de nuestra iglesia, levantar que se levanten parejas jóvenes, con amor al ministerio. Porque entonces aquí no me plantaré yo ni se plantará el pastor Juan Manuel porque tarde que temprano, sino que aquí saldrá un hijo y la responsabilidad de nosotros los mayores es abrirle paso para que él crezca y nosotros empecemos a menguar. Aquí en la iglesia un principio del pastor es que no echamos raíces, echamos hijos con amor por esta iglesia, con amor por su iglesia. La iglesia de Cristo, al cual tú haces parte de este cuerpo, no la dudes. No la dudes, la iglesia se necesita. Y por último, servir en algún ministerio de la iglesia. Hay varios ministerios, nosotros tenemos varios ministerios. Al final de la serie vamos a pasar adelante los líderes de los ministerios. Iniciamos escuela de liderazgo. Julio y Patricia están encargados de la escuela de liderazgo y están encargados del discipulado que manejamos acá. Aunque manejamos mucho, ellos manejan el discipulado uno a uno, hombre con hombre, mujer con mujer, donde compartimos, nos hacemos amigos. Selmira maneja los grupos café donde tú puedes ir, compartir, tener dudas, hablar, hacer amistad, hacer relaciones. Por eso les dije que no funcionamos con base en las reglas, sino en las relaciones. Dice sirviendo en algún ministerio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y dice, haya pues en vosotros, en ti, en mí, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de a sí mismo, tomó forma de siervo y fue obediente y fue a la cruz y murió por ti y murió por mí y no se echó atrás. A mí me encanta una película y me encantan las películas de guerreros, pero a mí en especial me encanta la de Gladiador. Y él en una parte llega y dice, soldados, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Iglesia, no es mentira, lo que tú haces acá, hoy, lo que tú haces bien hoy, lo que tú estás sembrando bien hoy en tus hijos, en tu familia, es el legado que tú vas a dejar. Lo demás es herencia. Y en otra fase él decía que él no hacía lo que quería hacer. Que a veces hacía lo que quería hacer, por ratos, lo que quería hacer.
pero el resto del tiempo hacía lo que le tocaba hacer. Hay poquito tiempo en el día que yo hago lo que a mí me dé la gana, pero el resto yo hago lo que me toca hacer. Y eso es deber, eso es compromiso delante de nuestro Padre amado. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate de aquellos que están perdidos. Iglesia, en el nombre de Jesús, yo doy gracias por este día, Padre. Pero solo puedo recordarte lo siguiente. No son los años, no es la cantidad de dinero, no es el tiempo, no es la experiencia, no es la profesión. Son tus acciones que algún día harán que tú dejes huellas. Ponte de pie, yo voy a orar porque el Señor nos levante como una iglesia. Ponte de pie para que el Señor nos guíe como guió la iglesia de los Hechos. Ponte de pie porque yo a veces no entiendo al Señor Jesucristo. Yo no entiendo cómo Él cogió 12, los preparó, después uno lo traicionó. Y ese que lo traicionó fue y no se arrepintió, sino que se ahorcó. Pero cogió a 11 y les dijo que era necesario que Él muriera. Pero que Él no los abandonaría porque tenía para ellos un regalo: la llenura del Espíritu Santo en ellos. Y los mandó a un sitio en Jerusalén y ellos se quedaron ahí cómodos varios días, pero no entiendo cómo después mandó la persecución a la iglesia cristiana y que esa iglesia cristiana se extendía y que predicaban con valentía y que se levantaron hombres como Pedro, como Pablo. Yo no entiendo cómo Pablo, siendo una persona que lo tenía todo, estudios, tenía dinero, comodidades, lo dejó un día todo, y lo único que dijo es que para él vivir era Cristo porque la muerte no le importaba. Nosotros queremos y anhelamos, yo en el nombre de Jesús anhelamos que Jesús envíe a esta iglesia a los que han de ser salvos, que las personas nosotros podamos comprometernos con Jesús y su iglesia con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo doy gracias por esta iglesia, doy gracias por cada familia aquí representada, Señor. No se trata de religión porque no somos religiosos. Somos una comunidad de creyentes, de cristianos, Señor, que creemos en tu palabra, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en el bautismo, que creemos en la transformación de los corazones, que creemos en la transformación de los hogares, que creemos en la transformación de los hombres a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. Padre, hoy como iglesia alzamos los brazos y decimos: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos yo te puedo dar, papá, dijo Pedro y Juan, y les dio sanidad. Y les dio sanidad y los dones eran manifiestos en la iglesia de los Hechos y hacían milagros y compartían con sencillez de corazón y oraban y ayunaban. Y Padre, igual lo hacemos acá, tenemos bastante actividad, pero es con el propósito de formar los santos tuyos para la extensión de tu reino. Hoy más que nunca anhelamos, Señor. Creemos que tú vas a llenar esta iglesia. Creemos que creemos en una iglesia fuerte. Creemos en relaciones concretas. Creemos en relaciones donde hay perdón, donde hay libertad, donde hay amor, donde hay armonía. Señor, ahí donde la luz brilla. Guíanos, Señor, como servidores tuyos, como esclavos tuyos.
en el nombre de tu Hijo Jesús, quien fue a la cruz y dio la vida por mí y por esta iglesia maravillosa, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén, Padre mío. Amén.